Está bien, los veo torcidos, pero bueno, ya veo que están cambiando ideológicamente. Señora secretaria, sírvase pasar lista y verificar quórum. Llamado a lista a los honorables diputados electos para el periodo legal 2024-2027 que asisten a la segunda sesión del primer periodo de sesiones extraordinarias de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar en el día de hoy, martes 9 de abril de 2024. Said Carmelo Adechine Carrillo. Presente. Luis Roberto Ballestas Barón. Buenos días, señora secretaria. Presente. Buenos días, diputado. Javid José Benavides Aguas. Presente. Karen Violet Cure Corcione. Presente, señora secretaria. Oscar Nayib de León Guerrero. Presente. Alonso José del Río Jiménez. Buenos días, presente. Buenos días, diputado. José Félix García Turbay. Presente, señora secretaria. Eugenio Rafael Martínez Mora. Buenos días, presente. Buenos días, diputado. Juan Mejía López. Presente. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Presente. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Buenos días, presente. Buenos días, diputado. Ever Javier Rico Rollero. Presente.
Jorge Rodríguez Sosa, Presente. Viviana Villalobos Cantillo. Muy buenos días y presente. Hay quórum, señor presidente. Habiendo quórum, sírvase darle lectura al orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, himno de la República de Colombia e himno del Departamento de Bolívar. Cuarto, minuto de silencio en conmemoración al Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Quinto, lectura y aprobación del acta 001 del 4 de abril de 2024. Sexto, comunicaciones. Séptimo, socialización del proyecto de ordenanza por medio de la cual se faculta al gobernador de Bolívar para enajenar a título gratuito bienes inmuebles fiscales a Corvivienda para su posterior titulación a los hogares ocupantes, y se dictan otras disposiciones por la doctora Susana Puerta Monroy, secretaria de Planeación de la Gobernación de Bolívar. Octavo, proposiciones y varios. Leído el orden del día, se pone en consideración de la corporación. Está abierta la discusión. Se anuncia que se va a cerrar. Queda cerrada. ¿Aprueba la plenaria el orden del día leído? Sí lo aprueban, señor presidente. Continúe con el orden del día, por favor. Tercero, himno de la República de Colombia e himno del Departamento de Bolívar. Cuarto, minuto de silencio en conmemoración al Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Le damos un minuto de silencio, pues, en aras de conmemorar este día tan especial.
Quinto, lectura y aprobación del acta 001 del 4 de abril de 2024. Le informo, señor presidente, que el acta en mención fue enviada a los correos de los honorables diputados para su revisión y posterior aprobación. Teniendo en cuenta que el acta número 01 del 4 de abril del 2024 se encuentra socializada mediante los correos electrónicos de cada uno de los pertenecientes a esta corporación, se pone en consideración para su aprobación. Está abierta la discusión. Se anuncia que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria el acta número 001 del día 4 del 2024. Sí lo aprueban, señor presidente. Continúe con el orden del día. Sexto, comunicaciones. ¿Hay comunicaciones en secretaría? Sí, señor presidente, sí hay Hágame el comunicaciones. favor y déle lectura. Señores, Asamblea Departamental de Bolívar. Asunto, invitación, alitas y política. Cordial saludo. De manera respetuosa acudimos a ustedes con el fin de invitar al honorable diputado Luis Roberto Ballestas Barón al evento Alitas y Política, un formato exitoso que se compone de un diálogo desestructurado con jóvenes del partido en la ciudad de Bogotá sobre la importancia de la inclusión efectiva de jóvenes en política. Artículo 18, Ley 1475. Este evento se desarrollará el día miércoles 10 de abril de 2024 a las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche en la carrera 27A, número 4357 en la ciudad de Bogotá. Agradecemos confirmar la asistencia lo antes posible, suscrito en alto nivel de consideración y deferencia de los señores diputados, Lice Joana Cuero Chávez, secretaria técnica, Samuel Mojica Ramírez, asesor Nuevas Generaciones, Partido Conservador. Presentación de proyecto por medio del cual se faculta al gobernador de Bolívar para enajenar a título gratuito bienes inmuebles fiscales a Corvivienda para su posterior titulación a los hogares ocupantes y se dictan otras disposiciones. Doctor Jorge Rodríguez Sosa, presidente honorable Asamblea Departamental. Cordial saludo. Por medio del presente, presentamos a esta honorable corporación para que surta su estudio, trámite y aprobación del proyecto de ordenanza por medio del cual se faculta al gobernador de Bolívar para enajenar a título gratuitos bienes inmuebles fiscales a Corvivienda para su posterior titulación de los hogares ocupantes y se dictan otras disposiciones. Atentamente, Rafael Monte Costa, secretario jurídico. Leídas las comunicaciones, sírvase continuar con el orden del día, señora secretaria. Séptimo, socialización del proyecto de ordenanza por medio del cual se faculta al gobernador de Bolívar para enajenar a título gratuito bienes inmuebles fiscales a Corvivienda para su posterior titulación a los hogares ocupantes y se dictan otras disposiciones por la doctora Susana Puerta Monroy, secretaria de Planeación de la Gobernación de Bolívar. Bueno, tenemos la presencia de la doctora Susana Puerta Monroy, secretaria de Planeación, a quien, desde luego, le damos una cordial bienvenida para que en el seno de esta corporación sea escuchada y, pues, lógicamente, oída, pues, la socialización del proyecto mediante el cual el gobierno departamental pretende una autorización para enajenar a título gratuito unos bienes de su propiedad a fin de entregarlos a la empresa distrital pública Corvivienda, distrital, desde luego con el propósito de entregar estos bienes a los actuales poseedores que tengan vivienda de interés social. Doctora Susana, tiene usted la palabra para luego pues socializar este proyecto. Muy buenos días, honorables diputados. Es de notar que el ejercicio que hoy
termina con la presentación de esta ordenanza ante ustedes. Viene de aproximadamente 6 años atrás. Ha sido un ejercicio técnico mancomunado entre la Gobernación de Bolívar, Corvivienda y la Superintendencia de Notariado y Registro, que ha podido depurar la base de datos de 1.151 lotes que nacen de la escritura 3732 del 10 de junio de 1994. En la actualidad, la Gobernación es propietario de 507 lotes aún ubicados en el barrio Fredonia. Siguiente, por favor. El barrio Fredonia va a ser uno de los barrios de intervención integral por parte de la Gobernación, por lo cual es de menester importancia no solamente hacer una intervención física, sino lograr un cambio positivo en la calidad de vida de cada uno de sus habitantes. Por ende, parte de las primeras actividades a desarrollar por esa secretaría fue la identificación actual de la propiedad de los predios a fin de delimitar si era procedente jurídicamente o no esta transferencia a favor de terceros y cuál era la posibilidad de esa transferencia. Frente a ello se llegó a la siguiente conclusión. Siguiente, por favor. Mediante un convenio interadministrativo suscrito entre la Gobernación de Bolívar y Corvivienda entre las dos partes, tendrían que disponer de bienes y servicios para hacer efectiva esa titularidad a esos beneficiarios finales. Por parte de la Gobernación, su disposición sería los 507 predios, aparte de una planta de personal calificado, especialista en formalización de tierras. Por parte de Corvivienda, adelantar el trámite señalado en el Estatuto Tributario Distrital, en su artículo 32, que dispone el saneamiento fiscal del 100% del impuesto predial, aparte de la sobretasa ambiental, más los intereses y multas acarreados por el no pago oportuno de esos dichos impuestos. De manera adicional, Corvivienda establece toda su planta administrativa para el logro final de esa formalización o titulación del derecho de dominio a los que hoy son poseedores. Una vez se haga la transferencia a favor de Corvivienda, se establecerá un comité técnico que permita no solo adelantar el proceso de formalización bajo el amparo del convenio interadministrativo suscrito entre la Gobernación y la Superintendencia, que aporta todo el apoyo técnico de identificación predial y topográfico para definitivamente hacer la transferencia a esos beneficiarios finales. Siguiente, por favor. Es de notar que si bien hoy tenemos 507 matrículas inmobiliarias, realmente se van a beneficiar 544 familias, porque internamente cada uno de esos folios ha tenido unas mutaciones adicionales que van a ser efectivamente legalizadas, identificadas y formalizadas en el proceso de transferencia en la identificación técnica predial que se haga en compañía de la Superintendencia de Notariado y Registro. Siguiente, por favor. Esa transferencia está básicamente soportada en 3 normas. La primera norma es la Ley 1537 del 2012, que en su artículo 41 de manera expresa señala que esas entidades de orden nacional, departamental, pueden hacer transferencias a título gratuito a las entidades a todos los niveles que desarrollen programas de vivienda de interés social. Característica que cumple al 100% Corvivienda por la naturaleza de su creación. Sigue, por favor. Aparte de esto, tenemos que la ley 1955, que modifica la ley 708, establece que las entidades públicas podrán transferir a su vez a título gratuito la propiedad de estos bienes inmuebles fiscales a esos
terceros en la proporción de su posesión, siempre y cuando esa posesión haya sido continua durante los últimos 10 años. Siguiente, por favor. Siendo así, entonces, el artículo 33 del Estatuto Tributario Distrital establece en su literal B que todos aquellos bienes inmuebles cedidos a favor del distrito para ser titulados a favor de los poseedores podrán ser saneados fiscalmente frente al impuesto predial, y de manera expresa señala en su parágrafo que siempre y cuando estos bienes sirvan para expandir la oferta de vivienda de interés social, tendrán que ser transferidos al Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital Corvivienda, siendo también beneficiario del 100% del no pago de ese impuesto predial. Entonces, para ello, necesariamente tendrá que tener un saneamiento, y una vez se acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales con la entidad territorial generadas por el impuesto, podremos hacer la transferencia gratuita a favor de Corvivienda. Siguiente. Siendo así, en el ejercicio realizado, se analizó la tradición, el sustento normativo y la situación fiscal de los predios, lo que nos permite, y a claras voces nos señala que es total y absolutamente procedente el hecho de que se otorguen facultades al gobernador para que a su vez pueda suscribir un convenio interadministrativo con Corvivienda que permita en últimas la transferencia de estos predios fiscales a su nombre para que puedan ser formalizados a los poseedores de buena fe que desde hace más de 10 años habitan los predios. Gracias, doctora Susana. Pues, oído pues, los comentarios y la socialización realizada por la secretaria, pregunto a los corporados si hay alguna inquietud al respecto, si hay algún comentario o cualquier inquietud que se quiera aclarar, teniendo la presencia de acá. Tiene la palabra el diputado Óscar de León, luego Víctor Mendoza Salemi. Buenos días, doctora Susana, a todos los compañeros, las personas que están en la barra y todos los que nos acompañan en las redes sociales. Doctora Susana, primero recordar que el barrio Fredonia está rodeado por dos caños históricos, como es el Viejo Calicanto y Matute, donde en tiempos de inviernos hay una problemática bastante pronunciada, que son las inundaciones. Y recordarle que esos caños han venido cediendo su cauce por las invasiones que han venido pasando históricamente. Anteriormente el caño Matute tenía un ancho de 12 metros, en estos momentos partes del caño tienen solamente 3 metros. Por ende, cuando vienen las lluvias, se presentan este tipo de inundaciones. Usted habló de una intervención integral y me gustaría que tuvieran en cuenta esto, que vamos a legalizar algunos predios, pero hay que hacer el análisis real de la afectación de todas las viviendas que están en las márgenes de los caños, donde se puede plantear un proyecto de vivienda para entregarle a estos habitantes y recuperar esta margen de los caños, porque posteriormente podemos causar una problemática mayor a estas personas que siempre han sido afectadas históricamente. Entonces, no sé si está planteado ese tema, que dentro de la intervención integral se tengan en cuenta las casas que están en toda la margen del caño Matute.
Tiene la palabra el diputado Víctor Mendoza Salem. Gracias, presidente. Buenos días a todos los colegas, a los amigos del gobierno que hoy nos acompañan, medios de comunicación, a los amigos de la barra. Presidente, yo quisiera hacerle una pregunta al gobierno. Y una de las inquietudes que de pronto manifestaba la doctora Susana ahorita, nos decía, sí, este es un proceso que viene de hace 6 años, donde la gobernación, con el único interés de no solamente de sanear hoy sus títulos o sus bienes para que el goce sean de unos terceros, como hoy es la gran realidad de estos predios. Doctora Susana, yo quisiera preguntarle a usted, ¿por qué no se adelantó durante estos 6 años esta titulación? Primero que todo, ¿bajo qué argumento sabemos que hoy esta transferencia a terceros de 507 predios, que en el cual también todos los colegas, me imagino que le vamos a solicitar, doctora, que nos soporten las matrículas inmobiliarias de ellos, ¿cierto? Para dar constancia de que son predios que hoy le pertenecen al departamento. Pero yo sí me genera una duda, ¿por qué Corvivienda? Si hoy nosotros tenemos todas las facultades como departamento y que inclusive ya lo hemos hecho en gobiernos anteriores, este tipo de titulación. Obviamente sabemos que Corvivienda, usted mencionaba ahorita, a través de un acuerdo que usted mencionaba, el acuerdo 107 del año 2022, si usted lo tiene a la mano, sí me gustaría que me lo pasara, porque tengo duda de la vigencia de este acuerdo. O sea, si este acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del año anterior, donde era el último periodo del alcalde saliente, o si ese acuerdo todavía está vigente. Es la primera inquietud, porque con ese acuerdo es que se fundamenta o nace la idea de que el departamento, a través de este proyecto de ordenanza, tenga, vamos a decirlo así, un menor costo fiscal de no poder pagar de pronto todos esos impuestos de registro, o ya sean los impuestos de predial de estos inmuebles que hoy, a través de ese acuerdo que desconozco, están exentos cuando el departamento lo cede, en este caso Corvivienda, y Corvivienda hace el proceso de titulación, ¿cierto? Pero si en el fondo ese proyecto de acuerdo tiene todos los argumentos para que las entidades públicas, incluida la gobernación, pueda ceder a título gratuito los bienes fiscales, también creo que sería innecesario de pronto hacer un convenio interadministrativo con Corvivienda, si tendríamos nosotros las facultades para hacerlo, ¿cierto? Y no darle esa responsabilidad a Corvivienda, donde la responsabilidad netamente es de la gobernación de Bolívar. Frente al tema que usted mencionó ahorita, que era la ley 1537, yo pude más o menos detenerme, porque la diapositiva pasó muy rápido, pero usted mencionaba que en el artículo 41 se puede ceder a títulos gratuitos bienes de propiedad del departamento, por ejemplo, en este caso, a una empresa que vaya a darle uso de vivienda de interés social, pero en este caso yo tengo una duda. Esos 507 predios o estas 507 matrículas ya tienen vivienda construida, ¿cierto? Por particular. O sea que ahí en ningún caso se va a construir vivienda de interés social, como lo puede marcar esta ley. Entonces la pregunta es, ya esas viviendas están construidas, ya ahí no se va a generar vivienda de interés social, no es un predio que está desocupado para que el distrito adelante cualquier proyecto inmobiliario, pero sí tengo esa inquietud que me gustaría que usted no la aclarara, y el por qué se va a tomar el departamento, en este caso, si ya tenemos todo organizado, si ya tenemos los predios identificados, si ya tenemos un convenio interadministrativo, si ya tenemos identificados, por ejemplo, quién van a ser los terceros a que se le va a girar estos títulos, ¿cierto? O estas matrículas inmobiliarias, porque nosotros nos tenemos que tomar 12 meses para hacerlo. Un ejemplo, sería un plazo hasta 31 de diciembre de esta vigencia, y si el gobierno presenta o cree conveniente de que ese plazo de tiempo el gobierno no
adelante al trámite, porque ya tienen identificado, y si tenemos el convenio es cederle los predios, ya Corvivienda sería responsable cuánto se demoraría Corvivienda para ceder esos títulos, ¿cierto? Entonces, es claridad frente a eso, pero yo creo que para darle, presidente, un mayor estudio a este proyecto de ordenanza, sí es importante que nos anexe el proyecto de acuerdo para darle lectura aquí en la corporación. Y si lo tiene ahí, presidente, es importante el acuerdo. Y si lo tiene ahí, secretaria, sería importante darle lectura aquí mismo en la sesión de hoy. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado José Félix García. Bueno, tiene luego la doctora Viviana, quien el diputado José Félix le cede la palabra. Antes que se me vaya la idea. Bueno, muy buenos días, señor presidente, a todos los diputados, al gobierno departamental en cabeza de la doctora Susana y, por supuesto, a los amigos de la barra que nos acompañan en el día de hoy. A ver, estos son proyectos que entre otras cosas, la Asamblea Departamental de Bolívar ya ha otorgado facultades similares. Eso lo hicimos en el año inmediatamente anterior, eso lo hicimos incluso con el municipio de San Juan, en donde la gobernación de Bolívar, la Asamblea le otorgó facultades al señor gobernador para enajenar a título gratuito este tipo de bienes. Yo tengo una duda, pues aquí nos hablan que de esos 1000 lotes hay 507 lotes que están en cabeza de la gobernación de Bolívar, hay 507 matrículas inmobiliarias, pero nos dicen que van a impactar 554 familias, que quisiera pues que esa parte pues nos las aclarara. Lo segundo es pues más detalles del convenio interadministrativo, porque lo cierto es que con estas facultades lo que estaríamos dando sería o más bien estaríamos dándole la oportunidad a esas personas que ya vienen habitando esos predios, que entre otras cosas ya tienen la posesión de esos predios, la oportunidad de dignificar. Y pues no es que estemos en desacuerdo con este proyecto. De hecho, ya la Asamblea Departamental de Bolívar, lo repito, ya ha otorgado este tipo de facultades al señor gobernador para dignificar esos hogares ocupantes. Entre otras cosas, es una herramienta para superar pobreza en nuestro departamento y, por supuesto, en el distrito. Pero sí es necesario saber pues más detalles del convenio, qué es realmente, digamos que, cuáles van a ser esos beneficios que el convenio va a otorgar para la formalización de estos predios. El fundamento pues legal y constitucional está claro, de hecho ya hay incluso sentencias de la Corte que hablan acerca de la transferencia a título gratuito o de la enajenación de bienes a título gratuito. Entonces, señora secretaria, absolutamente importante aclarar un poco más el objeto del convenio para con esta futura ordenanza. Tiene la palabra el diputado José Félix García, luego el diputado Luis Roberto Ballestas. Gracias, señor presidente. Dos cosas. Una, la primera, nosotros estamos hoy en la socialización, por lo tanto, todo lo que digamos no va a ser objeto de modificación del proyecto. Este proyecto corresponde a la comisión del plan. Por tal razón, quiero recomendarle a la presidenta de esta comisión, la doctora Sofía Ricardo, para que... Presupuesto. El presupuesto. Presupuesto. Ah, sí, porque es enajenación. Bueno, entonces recomendarle al presidente de la Comisión de Presupuesto que por favor se haga ampliada para poder tener la participación de todos los diputados en las modificaciones a que haya lugar. El segundo punto, señor presidente, nosotros en todas las ocasiones que yo he estado aquí como miembro de la corporación, siempre hemos tenido este tipo de proyectos. Por eso la pregunta del doctor Víctor Mendoza, ¿cuándo va a finalizar el gobierno departamental de hacer este tipo de enajenaciones? ¿Qué recomiendo yo? Usted, que la veo que es una secretaria bastante diligente y que está entregada de verdad a este gobierno, porque en lo poco que la conozco, lo que he visto, su compromiso por trabajar en todas las iniciativas que está llevando
Adelante, doctor Yamil Arana. Le quiero recomendar que de una vez por todas, y acuérdese que en la reunión previa que tuvimos con el señor gobernador, yo le hice una anotación de un predio que es del departamento, que está ubicado en el sector de Mamonal y que está aislado por otros propietarios. Yo recomiendo que se haga una investigación, así como también lo solicité ese día, que nos entreguen un inventario de todos los bienes inmuebles que son propiedad del departamento. Identificar cuáles están en posesión de particulares para proceder de una vez por todas a hacer este tipo de adjudicaciones. ¿Por qué? Porque al final esto le hace bien, primero a las finanzas del departamento y segundo a la gente, porque la gente comienza a tener la posibilidad de ser titulares de una propiedad donde reposa su vivienda, que eso es una garantía para cualquier familia, no solamente para vivir con tranquilidad, sino para hacer cualquier tipo de inversión dentro de un predio que sea ya titularizado para el objetivo de modificar también la vida de la gente. Entonces, yo recuerdo que el presidente Santos tuvo en su programa de gobierno, tuvo en su plan de gobierno un programa que se llamó Colombia País de Propietarios. Y bajo este programa, yo creo que ha sido el gobierno que más titularización ha hecho en la historia del país. Y aquí en Bolívar lo hicimos. Lo hicimos no solamente en la ciudad de Cartagena, en muchos municipios en donde el departamento tenía propiedades y que fueron manejadas de esta misma manera, enajenándolas a título gratuito en favor de particulares. En este caso, y quiero hacer claridad porque en lo que han dicho algunos diputados, de pronto no está en la línea de lo que habla el proyecto. El proyecto no habla de titularización individual, sino de enajenarlo en favor de Corvivienda para que Corvivienda haga posteriormente el proceso de titularización. Eso no quiere decir que no sea importante tener la información de cada poseedor, pero no es lo que nos compete a nosotros como asamblea, ni es lo que el señor gobernador está solicitando, señor presidente. Lo que se está solicitando en el proyecto es la enajenación a título gratuito en favor de una entidad que, entre otras cosas, es a quien le corresponde hacer la titularización por jurisdicción territorial. Entonces, es bueno que nos ubiquemos en la discusión del proyecto para no dirigirlo hacia un punto en donde nos va a llevar de pronto a un debate que es inocuo, no tendría ningún sentido hacer esa discusión. Y quiero puntualizar en el tema del doctor Oscar de León, que me parece que es muy importante. Esta zona de Fredonia es uno de los barrios más deprimidos de la ciudad de Cartagena. Y no solamente es uno de los barrios más deprimidos en el tema de infraestructura y especialmente de vivienda, sino que socialmente, y de acuerdo a los informes policivos y de autoridades, que aquí muchas veces los tenemos, es el barrio donde más jóvenes están dedicados al AMPA, al sicariato, a una cantidad de cosas que la incidencia en la ola de crímenes que hay en nuestra ciudad, casi siempre las autoridades miran hacia ese sector. Entonces, es importante que este proyecto, ojalá cuando lo aprobemos y se da la discusión en favor de él, el gobierno departamental también al momento de entregarlo, por lo menos haga las indicaciones o las recomendaciones a Corvivienda para adelantar esta titularización, también con un acompañamiento de mejoras del entorno de este barrio, de este sector, que la gente merece vivir diferente. El cordón de miseria que hay en toda esta vasta zona de
suroriental de la ciudad es bastante preocupante. Y este sería un buen motivo para comenzar a cambiarle la vida a muchas familias. Yo creo que este proyecto, señor presidente, que ya lo hemos hecho en varias ocasiones, lo hemos aprobado con otros bienes, como lo puntualizó la doctora Viviana Villalobos, yo creo que debemos ponerle la cereza a ese pastel. Y es que no solamente se quede en un título, como se hace con las reformas rurales, que se le entrega un título a un campesino de 20, 30 hectáreas, ¿y con qué la maneja? Si maneja una hectárea con mucho dinero, ahora 20, 30 hectáreas. ¿Termina siendo qué? Un baldío. Un bien que no va a estar dentro del esquema productivo que se quiere o que se tiene como objeto. Entonces es lo mismo. Acompañar este proyecto de unas inversiones sociales que le permitan realmente a la gente modificar su estatus socioeconómico, como lo dice la exposición de motivos. Porque la exposición de motivos enfatiza mucho en eso, que es la carencia de vivienda de muchas familias, que ve esta titularización podría cambiar su esquema socioeconómico. Entonces hay que hacerlo, no lo puede hacer la gente pobre con su bolsillo, lo tiene que hacer el Estado. En este caso tendría que ser el distrito o el departamento quienes entraran ahí a modificar el entorno de este barrio que realmente es uno de los barrios de mayor pobreza que tiene la ciudad de Cartagena y que no está ubicado en cualquier parte. Lo que pasa es que esa es una zona que nunca ha recibido el acompañamiento ni del distrito, ni del departamento, ni de la nación, mucho menos, porque ni la conocen los funcionarios nacionales. Pero es una de las zonas más hermosas que tiene la ciudad, que pega en la parte de atrás, está con la Ciénaga de la Virgen. Lo que pasa es que no hay inversión. Pero bueno, quería puntualizar en esos dos puntos. Uno, que la discusión debemos llevarla con respecto a lo que realmente abra el proyecto. Y lo otro, señora secretaria, si usted amplía esto, este proyecto se puede ampliar, investigar cuáles son los otros bienes que están en posesión de particulares para inmediatamente el departamento haga lo pertinente en cuanto a otras propiedades. No es el afán. Tenemos 4 años para adelantar todo lo que el gobierno quiera presentar y que nosotros estemos de acuerdo. Pero sería un buen momento que el gobierno departamental comience a titularizar a la gente que posee desde hace muchos años y que no tienen acceso a unos servicios de energía, servicios potables ni de gas, porque entre otras cosas son requerimientos que hacen ese tipo de empresas, tener la titularización. Entonces, bienvenido este primer proyecto que se presenta en este periodo extraordinario y ojalá pues que la discusión nos lleve realmente a servirle a nuestro territorio. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Ballesta. Buenos días a todos los colegas, a las personas de la barra, secretaria, muy buenos días. Tengo 2 inquietudes, que la primera sería que el departamento de Bolívar en algún momento tenía 1.151 bienes, ¿verdad?, con la titularidad, pero que de los cuales hoy actualmente son 508 matrículas inmobiliarias de Fredonia. No, 508 dice aquí. Por eso quería preguntar esa otra matrícula inmobiliaria, ¿qué pasaba con ella? ¿Son 507 entonces? Ok, perfecto. Bueno, 507 entonces. Entonces ya queda aclarada la duda. Y la otra duda que tengo es, en las mesas de trabajo que se ha realizado con Corvivienda, ¿cuál es el tiempo que ellos estiman para ceder esos títulos? Que eso es importante, que no se quede ahí en el tiempo y no se quede ahí que nosotros hagamos nuestro trabajo y que sea un trabajo hecho, así como las mesas de trabajo que se hicieron, que todos han tenido su tiempo, pero que no se quede ahí en el aire,
simplemente que se organice y se dé la titularidad a sus propietarios. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Saida de Chini. Gracias, presidente. Secretaria, yo pienso que lo primero es que en la práctica nadie va a estar en contra de un proyecto de este tipo. O sea, ¿quién se va a oponer a que personas en el barrio de Fredonia, que todos conocemos, donde todos tenemos amigos, familiares, vecinos, no sé, sean los propietarios de su propio predio? Y en el proyecto de ordenanza, la justificación teórica está plenamente dada, partiendo de un saneamiento financiero para el departamento y de unos tributos que entrarían al distrito producto del impuesto predial. Es claro, todos los beneficios económicos, sociales, inclusive en temas de ordenamiento territorial. Entonces yo pienso que ahí no hay discusión, pero en la ordenanza como está presentada, por lo menos yo sí creo que debe haber por lo menos, sobre todo, una justificación hacia atrás y hacia adelante. Por ejemplo, yo aquí no encuentro, si estos predios vienen de hace tanto tiempo, usted habla de que hace 6 años se viene haciendo un trabajo articulado entre el gobierno nacional, departamental y distrital. Bueno, ¿y qué pasó antes? Si estos predios eran de la gobernación de Bolívar hace tanto tiempo, ¿esto por qué nunca se había tocado? O sea, ¿qué había pasado? Y yo sé que eso no le compete a esta administración, ni siquiera a la anterior, pero es bueno que dentro de la ordenanza quede la justificación. Pero más allá de esa justificación histórica, también es qué va a pasar después. Yo sí no estoy de acuerdo en que nuestras facultades llegan hasta solamente darle facultades al gobernador, no. Yo sí necesito saber qué va a hacer Corvivienda con esto. Yo sí necesito saber, porque es que ya se han presentado cientos de casos de que entonces nosotros estamos entregando la matrícula inmobiliaria, nosotros no le estamos entregando a la familia, pero le aseguro que después van a venir, como siempre pasa, muchas veces pasa, es que ese predio, esas personas no vivían allí, es que eso estaba arrendado. Entonces hay un tema que se desprende en este tipo de proyectos que se tiene que revisar con cuidado. Y yo sí quiero tener esa parte de tranquilidad, porque es que ya ha pasado. Y obviamente yo quiero que se les entreguen a las familias precisamente que allí han estado, que han vivido históricamente, y también sabe qué va a pasar después de que se les entregue el predio. También nos pasa muchas veces que a algunas familias se les entregan el predio, después lo permutan, lo venden o lo arriendan, y no se cumple con el sentido social de este tipo de ordenanza. Entonces, yo lo veo con muy buenos ojos, desde toda perspectiva. Sin embargo, sí me sumo a lo que decía incluso el diputado Mendoza. O sea, tengamos toda esa justificación, más que toda histórica, hacia qué va a pasar con Corvivienda, porque no es solamente que nosotros entreguemos las facultades al gobernador, sino que sepamos Corvivienda qué es lo que va a hacer, de qué forma y a quiénes. Y le solicito un anexo, yo supongo que usted lo tiene porque usted juiciosa con eso, un anexo geográfico, donde esté, no sé si por alguna de las aplicaciones, ARMAP, QGIS, pero que nos entreguen y nos den la presentación de cómo están georreferenciados esos predios, para que, sumado a lo que decía el diputado Oscar de León, pues sepamos también, nosotros conocemos, aquí todos conocemos los barrios, y también podemos entrar a decir cuáles son esas problemáticas sociales que se presentan, no solamente con el tema de las inundaciones, sino otras problemáticas sociales. Entonces, como para georreferenciarnos, porque ahí me llegan son las manzanas, y yo con manzanas ahí me voy a perder, pero seguramente si nos mandan ese mapa, nosotros vamos a poder identificarlo con mayor facilidad y también vamos a poder dar una sugerencia hacia qué problemáticas sociales se deben mitigar con la entrega de los predios. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Víctor Mendoza, una interpelación. Sí, presidente, algo muy corto. Yo quiero dejar claridad lo siguiente. Ahorita el diputado José Félix García decía, no es que ya esta facultad la hemos dado aquí en la Asamblea, ¿cierto? A la cual también yo la he acompañado. Yo creo que nadie se negaría a acompañar este tipo de iniciativas. Doctora, pero aquí no estamos dando facultades, y quiero dar claridad, aquí no estamos dando facultades para empezar un proceso. Aquí estamos dándole facultades a un tercero, que en este caso es Corvivienda. Es muy distinto a las facultades, porque cuando nosotros nos entregan facultades, por ejemplo, hace poco el gobierno anterior, que inclusive este mismo gobierno entraría también a pedir facultades, por ejemplo, cuando nos presentaron todos los bienes, en este caso todos los vehículos que poseía el departamento y que debían cederse a título gratuito
a las entidades que le están dándole el uso a esos bienes muebles en este caso. Pero en este caso le estamos dando unas facultades a un tercero, ¿cierto? A un tercero, en este caso es Corvivienda. Y doctora, y usted lo decía ahorita, por eso es importante el acuerdo, porque es que el acuerdo nos va a marcar y nos va a señalar todo. Usted me decía ahorita en la diapositiva, decía el artículo 33 del acuerdo. Yo voy a leer este artículo, dice, exoneración del impuesto predial. Exonérese y condónese el valor ya causado del impuesto predial unificado y demás conceptos con él liquidados, incluidos los intereses corrientes y moratorios generados sobre los bienes inmuebles enunciado a continuación. A. Los bienes inmuebles poseídos por el Distrito de Cartagena para el desarrollo de actividades educativas, instituciones para beneficio propio o destinados al sector salud. B. Los predios de propiedad de entidades públicas, o sea, en este caso, que sean objeto de transferencia a título gratuito por parte de la entidad a favor del Distrito de Cartagena. Parágrafo. Los predios que trata el literal B del presente artículo se sirvan para expandir la oferta de viviendas de interés social, serán transferidos al Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital Corvivienda, o quien haga sus veces para efecto de realizar la respectiva legalización de predios o ampliar su oferta institucional. Doctora, cuando nosotros hoy, o sea, las facultades, yo creo que era más fácil de pronto, diputado Rodríguez, o sea, si nos acogemos o hay un convenio, por ejemplo, por parte del distrito, donde hay un acuerdo, ya es un acuerdo distrital, que vincule a la gobernación, era más fácil hacer la cesión de estos títulos a buscar un tercero. ¿Sí me entiende lo que quiero decirle? ¿Por qué? Porque obviamente lo que estamos buscando es que el departamento, al ceder esos títulos o el particular, no tenga que pagar todas las sanciones o intereses o los impuestos desde que la gobernación no ha cedido de pronto los títulos, ¿cierto? Porque no sabemos si el departamento, en este caso el distrito, notificó al departamento por el no pago de estos inmuebles. Porque de pronto, inclusive, doctora, yo quisiera preguntarle, es más, una curiosidad, si ya el distrito inició proceso jurídico en contra de la gobernación sobre el no pago de los impuestos prediales de estos 507 inmuebles, ¿cierto? Entonces, hoy esas dudas que no trae hoy la corporación y que de pronto no va a ser, como lo decía el diputado José Félix García, debate hoy aquí, porque yo sé que vamos a tener toda la posibilidad de tenerla usted en la próxima sesión, pero yo sí tengo varias dudas que me gustaría aclararlas y que durante el periodo que tengamos de discusión de este proyecto, usted nos la aclare aquí en la corporación. Gracias, presidente. Gracias, diputado Víctor. Tiene la palabra el diputado Jorge Rodríguez. Gracias, presidente. Un saludo a usted, como a los compañeros diputados, igualmente en especial a la doctora Susana, presente aquí, a los amigos de la barra y a todos que nos siguen por las redes. La verdad es que yo digo bienvenido a este proyecto. A pesar de toda la trayectoria que en mi memoria se me viene ahora sobre las autorizaciones de bienes inmuebles, sobre todo aquí en la ciudad de Cartagena, porque no solo el departamento ha legalizado predios aquí en Cartagena, sino en todo el departamento. Hoy, desde luego, viene este proyecto muy específicamente sobre un área de Cartagena a definir su situación. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo de esta manera especial? Porque es que si nos vamos atrás a la historia, desde el 2010, esta corporación ha venido aprobando ordenanzas, autorizando al gobierno departamental para que legalice los predios que hoy, que son de propiedad del departamento, están en posesión de muchas personas que han construido una vivienda de interés social ahí. Para ello, óigame bien, y que de pronto desconocemos la historia, esta misma corporación ha sesionado en Nelson Mandela, ha sesionado en Membrillal, ha sesionado en Albornoz, casualmente para socializar, óigame bien,
socializar los proyectos de legalización de aquí. Porque es que esto viene de un antecedente sobre predios que donó la Colpet, o sea, la empresa que construyó la refinería aquí en la ciudad de Cartagena, y que los excedentes de terreno los donó al departamento y al distrito. El lote Albornoz, predio Albornoz y el predio Conspicue, donde hoy no solamente están construidos Fredonia, sino la mitad de Cartagena. Membrillal, Arroz Barato, Albornoz, San Pedro Mártir, Policarpa, en fin, aquí podemos pasar toda la mañana nombrando todos los barrios que están hoy sin legalizar. Óigame bien, por falta de una acción de gobierno en referente a la legalización de predios. Entonces, bien, yo digo bienvenido porque es que vamos ya de manera digamos, fraccionada, ir definiendo y titularizando los diferentes predios por las necesidades de los mismos barrios. Esos predios Albornoz y Conspicue, que son del departamento y parte del distrito, están regados, lógicamente, por toda la parte sur de la ciudad y que lógicamente, ahí la acción de la ciudadanía, la acción de la necesidad de los mismos invasores por la falta de una política pública de vivienda, obviamente se tomaron estos predios. Hoy tenemos que responderle. No solamente esta Fredonia, doctora. San Pedro Mártir ya tiene casi todo definido. Están los planos, están todos los estudios necesarios. Pero ¿qué pasa? Óyeme bien, ¿qué pasa con estos predios? La titulación que se llevó en Nelson Mandela, por ejemplo, que allá sesionamos e hicimos una socialización vasta en Nelson Mandela, que se les otorgó el título mediante resolución. El departamento de manera directa. No se pudo lograr la entrega y notificación de todas las resoluciones, porque la gente no fue a notificarse. Y quedaron de 700 y pico adjudicaciones, quedaron más del 50% de estas titulaciones en el aire. Ahí están las resoluciones en los escritorios del 2010. Entonces, pienso yo que así como se hizo en Membrillal, se ha hecho en Nelson Mandela, se ha hecho en Arroz Barato, ahora Fredonia, lógicamente es necesario legalizar ya por partes. Por parte porque Fredonia es el barrio que hoy en día tiene, digamos, al día toda los planos, tiene toda la ecuación. Y cuenta, óigame bien, doctor Víctor Mendoza, antes, usted se hizo, ¿por qué antes no se hacía eso? Hombre, porque a partir de la Constitución del 91 se empezó a reglamentar y a sacar leyes sobre la titulación de bienes. Nacieron las diferentes leyes de ordenamiento territorial, de planificación del territorio. Y hasta el 2008 salieron las primeras normas en el sentido de entrega gratuita de bienes entre instituciones públicas, una a otras. ¿Pero por qué? Porque el Estado debía de transferir los bienes, el Estado, la nación, digamos, los bienes que tenía a título la nación y que estaban en los territorios, debía de transferirlos de manera inmediata, como fue también con la titulación de los bienes de la infraestructura educativa, que pasó igualmente a propiedad de los entes territoriales. De ahí nace el proceso de legalización de predios. Hoy, a partir del 2019, contamos con una norma mucho más importante que usted la nombró ahora, que es que, óigame bien, los entes territoriales pueden exonerar de los impuestos causados que deban los predios para poder legalizar. Una talanquera que tenía la administración pública era que no se podía adjudicar porque se debían miles y miles y miles de millones de pesos por concepto de impuesto predial. Entonces, los municipios
no queriendo recibir los predios del departamento porque aspiraban que los departamentos les pagaran esos tributos. Y los departamentos se veían impedidos, obviamente, por la falta de recursos de legalizar esos predios. Hoy el distrito de Cartagena adelantó ya, dijo, exoneramos para titular predios que vengan de otras instituciones como el Departamento de Bolívar para que pueda entregársele a las personas que tienen 40 años, óigame bien, 40 años están en estos barrios, puedan legalizar su titulación. De manera que esto es una historia y hay que conocer la historia para poder titularizar. Entonces, esa es la historia. Ahí está. Entonces, ahí no es la historia de dónde salieron los predios, pero igualmente la historia legal, que hasta muy recientemente se ha autorizado para que se puedan exonerar los impuestos prediales. Y, sí, claro, y se han ido entregando muchos bienes del departamento hacia el distrito para pagar. Hoy no vamos a pagar, vamos a exonerar, porque también es un problema del distrito, no del departamento, legalizar y darle la oportunidad de tener una titulación a las personas que vienen en posesión de estos bienes. De manera que bienvenido el proyecto, doctora Susana, bienvenido la legalización del predio donde está ubicado el barrio Fredonia, y de verdad, bienvenido el proyecto de mejoramiento de este barrio. Gracias, presidente. Gracias, diputado Jorge. Le doy la palabra al diputado Zaida de Chine. Una interpelación. No, es que precisamente es eso, secretaria. Es más, yo le voy a sugerir a usted, presidente, que encargue al diputado Jorge Rodríguez para que entregue el anexo a la secretaria. Es que eso tiene que estar en la ordenanza, es que eso es lo que yo estoy pidiendo. Porque es que eso no puede quedar en el aire, secretaria. Nosotros debemos conocer, porque es que cualquiera que quiera mirar la ordenanza tiene que saber todo ese contexto histórico. Eso es necesario. Porque es que si yo voy para la ordenanza, yo me leí toda la ordenanza y eso no está. Está obviamente el contexto jurídico, pero no está el contexto histórico. Y cuando usted revisa el contexto histórico, si no es una persona juiciosa como el diputado Jorge Rodríguez, va a desconocerlo. Y cualquier persona académica o que quiera hacerle revisión a la ordenanza va a decir, pero ¿qué pasa aquí? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué la Asamblea está dándole facultades a Corvivienda? Y no conoce un contexto histórico que pocas personas pueden tener. Entonces no es algo malo, al contrario, ya tenemos aquí al presidente Jorge Rodríguez que le puede dar ese anexo. Entonces era para hacerle ese comentario, secretario. La memoria histórica. Tiene la palabra el diputado Alonso del Río y posteriormente Luis Ballesta. Buenos días a todos los presentes, a la barra, a las redes sociales que nos siguen hoy y a usted, señora secretaria. Primero que todo, darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí y decirle, señora secretaria, que estoy de acuerdo con lo que dice nuestro compañero Jorge y lo que anexó también el diputado Zaida de Chine. Pero en esa ordenanza debiera estar también nuestra dirección de vivienda que aprobamos ahorita aquí la ordenanza, porque en realidad los terrenos son de la Gobernación de Bolívar y la gente debe conocer quiénes le dieron la aprobación a esta ordenanza, porque si no está la dirección de vivienda, ¿para qué la aprobamos entonces? Si Corvivienda es la que va a hacer la enajenación o entregarle a nuestras queridas familias que están en ese lote. Yo creería que las familias van a tener por fin una vivienda digna, van a sentirse que nosotros los diputados estamos haciendo muchas cosas por Cartagena porque también trabajamos por la ciudad y sé que la Gobernación de Bolívar, la Secretaría de Planeación en cabeza suya y como nosotros desde la Asamblea, al momento de darle el estudio y posterior aprobación a este proyecto de ordenanza, debemos revisar bien la vigencia de este convenio y su alcance legal, porque todo este proceso de traslado del título de bienes, hoy tenemos que hacerle una entrega formal y legal
para su debido proceso para los poseedores poseedores del terreno. Entonces quería decirle que bienvenido el proyecto. Este proyecto no debería de tener ningún problema, pero sí anexar lo que dijo nuestro compañero y presidente Jorge, porque se ha venido más de 6 años que lo presentan y no pasa nada. Y creo que ya por fin va a tener una legalización este proyecto. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias. Palabra al diputado Luis Ballester. Secretaria, aquí yo soy bastante inquieto. En la ordenanza que presenta, conté las matrículas inmobiliarias una por una. Son 508, no 507. Entonces, quisiera que nos haga como la aclaración respecto a ese bien que hace falta, porque, no, conté las matrículas inmobiliarias una por una. Yo soy bastante inquieto. Entonces me salen 508. Y también tenía otra duda que estaba revisando ahora, que en las referencias catastrales se desprenden varias referencias también de las matrículas. O sea, no son 500, exactamente, eso quería saber. Listo, gracias, señor secretario. Hay 508 matrículas inmobiliarias. Bueno, ¿hay más inquietudes? No habiendo más inquietudes, le damos la palabra a la doctora Susana Puerta Monroy, para que pueda dar solución a las inquietudes. Bueno, yo tomé nota de todas las inquietudes, voy a intentar, no las voy a responder en el mismo orden, sino en un orden lógico-técnico para que tenga sentido. Y lo primero que debemos decir es que técnicamente la vivienda de interés social no es un tipo de vivienda. Los tipos de vivienda son vivienda unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar. La vivienda de interés social única y exclusivamente se refiere al valor de una vivienda en el mercado, establecido por norma que tiene un tope piso y un tope máximo. Cualquier vivienda que cumpla las características de valor se considera vivienda de interés social. Dicho eso, porque es importante, porque es lo que nos contextualiza a lo establecido en el parágrafo del artículo 33 para la exoneración del impuesto predial. Y que a su vez nos señala la facultad legal de poder transferir de manera directa desde la Gobernación de Bolívar a Corvivienda como esa entidad descentralizada encargada de proyectos de vivienda de interés social. Cuando se hace una formalización barrial o un proceso de titularización barrial, se proyecta un proyecto de vivienda de interés social, en donde efectivamente no media una licencia urbanística, lo que media es un levantamiento topográfico que soporta las diferentes resoluciones de asignación de titularidad a favor de un tercero, pero que no siga los lineamientos del desarrollo de un proyecto de vivienda de interés social en la modalidad de desarrollo, no quiere decir que no se convierta en un proyecto de vivienda de interés social, sobre todo porque nos encontramos en un barrio técnicamente identificado mediante el Plan de Ordenamiento Territorial como de mejoramiento integral. Las ciudades se dividen en sectores georreferenciados homogéneos, de acuerdo a sus características físicas, geológicas, sociales, culturales y educativas. Cada sector se encuentra nombrado, por decirlo de algún modo, con un tratamiento. Les tenemos tratamiento de consolidación, de desarrollo, de mejoramiento integral o en su defecto, de conservación, como en los casos de interés cultural. Entiéndase mejoramiento integral aquellos barrios de desarrollo incompleto, en donde, por falta de titularidad o en su defecto, por haber crecido de manera
natural más no organizada de acuerdo a la norma, se requiere una intervención integral del Estado para no solamente formalizar la tierra o los títulos a nombre de ese tercero poseedor, sino que también le permite el desarrollo e ingresar unos recursos. Entonces, entendido esto, creo que me procedo a leer nuevamente el parágrafo de la exoneración del impuesto predial, en donde señala que se exonera y o condona el valor ya causado por el impuesto predial unificado y demás conceptos con él liquidados, incluidos intereses corrientes y moratorios generados sobre los bienes inmuebles enunciados a continuación. Literal B. Los predios de propiedad de entidades públicas que sean objeto de transferencia a título gratuito por parte de la entidad a favor del Distrito de Cartagena. Parágrafo. Los predios que trata el literal B del presente artículo, que sirvan para expandir la oferta de vivienda de interés social, serán transferidos al Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital Corvivienda o a quien haga sus veces para efectos de realizar la respectiva legalización de predios o ampliar su oferta institucional. Siendo así, hoy no hay otra opción legal que nos permita hacer la transferencia al distrito sin pasar por Corvivienda. Porque nuestro estatuto tributario distrital señala de manera expresa que Corvivienda es quien va a recibir esos títulos a título gratuito, pero además tiene la obligación de hacer la respectiva legalización del predio. Si hoy la gobernación quisiese adelantar el proceso de formalización predial de manera directa, le tocaría pagar el 100% de los impuestos prediales. O un proyecto de acuerdo que pida facultades para que se modifique y pueda sanearlo. Ahora bien, es preciso anotar que este acuerdo que estamos leyendo hoy nace de las mesas de trabajo dentro del proceso de saneamiento de inmuebles para poder hacer la formalización. En algún momento nos preguntaban por qué se demoró tanto. Por esto mismo. Por la falta de una norma expresa que pudiera sanear fiscalmente esa formalización. Y solamente en mesas de trabajo en el 2022 se pudieron tener las facultades para que el distrito pudiese hacer el saneamiento. Esa es la razón por la cual de manera anterior no se había podido iniciar el proceso para la titularización. También es de notar que el proceso de identificación predial es un proceso técnico, jurídico extremadamente largo, sobre todo con las características georreferenciables de Cartagena, porque bien lo decía el diputado Said. ¿Qué nos pasa hoy con los remanentes de predios de los cuales la gobernación es propietario? Que aunque tengamos una matrícula inmobiliaria, su ubicación se encuentra desagregada, como si... Y a usted, señora secretaria, primero que aunque se encuentre en un solo folio de matrícula inmobiliaria, su ubicación se encuentra desagregada como si fuese un rompecabezas separado, en donde cada uno de esos predios no se encuentran colindantes. Entonces, el estudio para hacer el levantamiento topográfico, identificación de ficha predial, identificación de poseedores, identificación de medidas y linderos, identificación georreferenciada en terreno, puede durar años, por lo cual es imposible hacer una sola presentación de ordenanza para poder hacer la titulación colectiva de todos los predios. Y sistemáticamente, prácticamente y administrativamente se debe hacer de manera progresiva para que inmueble saneado, identificado técnicamente, identificado jurídicamente, pueda ir siendo transferido y mientras causa esa transferencia, los demás puedan ser evaluados. Como consecuencia de la suscripción del convenio interadministrativo con la Superintendencia de Notariado y Registro, se solicitó a la ORIP, nos regalaran claramente, el inventario de todos los bienes inmuebles del departamento en todos los municipios de nuestro departamento.
A su vez, ellos nos solicitaron hacer entregas parciales, porque la depuración de los bienes son muy grandes. Hasta la fecha he recibido una base de datos inicial de 114 predios, que es la preliminar. De hecho, el día de ayer yo me encontraba personalmente con el gobernador en las oficinas del superintendente, verificando el alcance de ese convenio interadministrativo y cómo nos pueden brindar la asesoría técnica, y no solamente asesoría diciéndonos qué hacer, sino que nos coloquen cuadrillas de topógrafos y de sociales en terreno que nos permitan hacer el levantamiento y que la gobernación no tenga que ingresar un recurso adicional para hacer esa actividad técnica. Ahora bien, entiendo la preocupación frente a que cedamos a favor de Corvivienda y Corvivienda en ejercicio de sus facultades se demore secula seculorum para titular a favor de ese tercero. Y les digo que, como estaba configurado este proyecto, básicamente la ordenanza inicial que venía desde el gobierno anterior era entregar a título gratuito a Corvivienda y dejar a Corvivienda solo en el proceso. Revisando las condiciones actuales, en mesa de trabajo se concluyó que lo mejor era la suscripción de un convenio interadministrativo, que efectivamente como gobernación nos ayude a llevar un control y hacer un seguimiento y hacer parte del proceso de titularización, aunque el título final lo entregue Corvivienda, para poder medir tiempos, medir tareas y medir metas finales. Dentro de ese convenio interadministrativo, donde la gobernación aporta estos 508 títulos y además aporta 2 profesionales expertos en urbanismo y en tierra, porque son abogados especialistas en derecho urbano y en derecho de tierras, y Corvivienda aporta toda su experiencia y toda su mano de obra administrativa y técnica, porque su razón de ser es esto y es lo que saben hacer. También está poder tener comités quincenales que nos permitan marcar una ruta de trabajo y de seguimiento con tiempos. Y la idea es que después que se realice la transferencia efectiva de este predio a Corvivienda, el proceso a entrega de los poseedores finales no sea más de 6 meses. Dentro de este convenio, lo que conversábamos ayer con el superintendente, es que uno de los escollos más grandes es la inscripción en instrumentos públicos de estos títulos. Y se logró que por parte de la superintendencia nos contraten a una persona exclusiva al momento de tener los títulos para que se haya que las califique. Siendo así, no entrarán en el reparto, sino que una sola persona se encargará única y exclusivamente de todos los proyectos de la gobernación para que sean ágiles en la inscripción. El mapa georreferenciado sí lo tenemos y está acompañado de un Excel en donde se encuentran identificados los poseedores con matrícula inmobiliaria y referencia catastral, así que se lo podemos hacer llegar. Frente a las 544 matrículas, 544 predios que difieren del número de matrículas, se da por la mutación interna de los predios. ¿Cómo así? Es bien sabido que yo puedo tener un lote de 98 metros cuadrados y yo con mi mamá le doy el patio a mi hija para que mi hija construya en el patio. Eso se llama mutación. Esta mutación fue identificada dentro del levantamiento topográfico para poder identificar efectivamente cuál va a ser el impacto y cuál es el número de lotes real, no matrículas inmobiliarias, lotes. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la formalización de la propiedad nos permite desagregar o subdividir esa matrícula en 2 y poder titularizar de manera independiente a cada beneficiario. Se hace un desenclave, así es. Lo que hacemos es desagregar o subdividir ese predio que existe hoy
y al momento de presentar las resoluciones, se identifica cada uno con un folio de matrícula inmobiliaria, teniendo el folio que hoy existe en cabeza de la gobernación como el lote matriz. Así es, 2 impuestos prediales más. Y de hecho, básicamente, más allá de entregar 507 títulos, 508 títulos, en eso consiste la formalización de la propiedad, porque lo que existe en títulos o publicitado en los folios de matrícula inmobiliaria, normalmente en mejoramiento integral es totalmente diferente a lo que existe en predios. Por eso se requiere hacer un levantamiento topográfico y una identificación predial con ficha para saber si de un predio existen 2, 3, 4, 5, 6 predios. Y que esos predios cumplan con los mínimos establecidos en el plan de ordenamiento territorial para poder ser subdivididos y poder ser construidos. Porque aunque se haga un proceso de formalización posterior y no exista licencia de urbanismo de construcción, estos predios sí deben por lo menos cumplir lo establecido dentro del plan de ordenamiento. Frente a la historia, diputado, totalmente de acuerdo, existe un estudio de títulos completo, entonces podemos hacerlo de 2 formas, o que se entienda como un anexo integral, o en su defecto, transcribir a rasgos generales las diferentes escrituras, porque estos 1.150 predios realmente nacen de un englobe que realiza la gobernación de 4 predios, que se encuentran identificadas plenamente sus escrituras. Entonces podríamos colocar una parte de tradición en donde se establezca, ¿sabe qué? Tal predio se adquirió con esta escritura, tal, luego se englobó, luego se tomó mediante tal escritura y se hizo una individualización o una constitución de urbanización, creo que en ese momento se llamaba loteo, de tantos predios teniendo hoy la titularidad de tales predios. Cómo hacer la historia de dónde viene, cómo viene, y el trabajo mancomunado que se ha hecho con las diferentes entidades a diferentes niveles. Para verificar si efectivamente estos predios hoy son de la gobernación, hace 3 días se hizo la revisión en el BUR, la ventanilla única que tiene Superintendencia de Notariado y Registro para verificar el estado actual de la propiedad. Se tienen actualizados en un drive. Si usted lo cree pertinente, no sé si lo podemos enviar el digital o imprimimos las 508 consultas, pero sí se encuentran actualizadas a hace 3 días, en atención a que estos certificados tienen una vigencia muy corta de vida. Ahora bien, creo que por último cabe la pena decir que dentro de ese trabajo tenemos una ruta metodológica, en donde no solamente tenemos pasos, sino tenemos responsables. El primer paso era el estudio técnico-jurídico de los bienes que permitiera saber efectivamente si se podía o no se podían transferir, cuál era el estado actual y cuáles eran las condiciones de esa transferencia, que ya se surtió. El segundo paso es la presentación del proyecto de ordenanza donde nos encontramos hoy. El tercer paso será la suscripción del convenio interadministrativo bajo las condiciones que les acabo de explicar. El cuarto paso sería el inicio del proceso para el saneamiento fiscal por parte de Corvivienda. ¿Por qué en ese orden? Porque debe existir un nexo causal que vincule a la gobernación y su interés de hacer la transferencia para que Corvivienda pueda hacer la solicitud formal a Hacienda Distrital, en virtud de este convenio interadministrativo, por favor, sanéame los predios. Y una vez tengamos el saneamiento de los predios, procederemos a hacer la transferencia. De hecho, legalmente, el documento que debo presentar para hacer la transferencia es un impuesto predial a 0. Si no, ningún notario me lo va a protocolizar y me va a exigir que exista ese saneamiento fiscal previo.
yo creo que con eso doy respuesta a los 12 puntos que tenía anotado, presidente. No sé si hay alguna inquietud adicional. Tiene la palabra el diputado Víctor Mendoza Saleme. Gracias, presidente. Presidente, dos inquietudes, doctora Susana. Ya estos bienes hoy tienen una matrícula, ¿cierto? Casi la mayoría de estos bienes hoy tienen unos servicios públicos, ya sean legales o no legales, por ejemplo, no me constan porque no los conozco. Estos bienes hoy podrían estar adeudándole a las empresas de servicio público. Doctor Juan Mejía, sé que Afinia lo trae mucho aquí a la corporación. La pregunta, para registrar, escuche bien, para registrar, una vez tenga el impuesto predial en cero, para registrar, protocolizar, yo no sé si me equivoco, debemos presentar los servicios públicos domiciliarios cancelados de estos inmuebles. ¿Por qué, doctora? Allá voy. ¿Por qué? Porque hacemos a título gratuito la cesión, la transferencia, y luego mañana estas empresas de servicios públicos, que de pronto, como desconozco el caso porque no lo conocemos, hoy la gobernación puede estar deudándoles por servicios públicos a estos inmuebles. Tienen un contrato. Dos, la primera pregunta era esa. Dos, usted habla ahorita de las viviendas de interés social. Y mire lo que dice aquí, vea. Según el Ministerio de Vivienda, el tipo BIS, o sea, que son las viviendas de interés social, es aquella que reúne los elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseños urbanísticos, arquitectónicos y de construcción. Esto es importante, cuyo valor máximo es de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que para el año 2024 equivale a 195 millones de pesos según el Ministerio de Vivienda. Ese incremento de 21 millones, cierto, que existe entre una vigencia y otra, hoy ninguno de los inmuebles que vamos a transferir a título gratuito supera este valor para poderlo llamar como vivienda de interés social. Termino, diputado. Gracias. Tiene la palabra la doctora Susana Puerta. Tiene la palabra. Eso. Espérame un momentico, por favor, orden. Tiene la palabra, doctor. Diputado, vamos por partes. Efectivamente, se existen matrículas inmobiliarias individuales. Segundo, el contrato de servicios públicos es un contrato de condiciones uniformes, en donde el responsable directo de manera inicial es no solamente el titular, los poseedores son responsables directos de ese contrato. Sin embargo, por requisito de la ley, no se exige la entrega de pagisalvos para la protocolización, ni para la transferencia de bienes inmuebles. No es un requisito. Las viviendas de interés social van de 90 salarios mínimos a 150 salarios mínimos en la ciudad de Cartagena, no 135, en atención a la condición de distrito especial y el número de habitantes que tiene. Hay que verificar que hay dos tipos de categorización. De acuerdo a la categorización de los municipios o distritos, va el valor de vivienda de interés prioritario y valor de vivienda de interés social. Los avalúos de vivienda no solamente se van por la característica física de la vivienda, sino por su entorno geoeconómico. Y como lo hemos dicho aquí, Fredonia de manera particular se encuentra en un sector deprimido de la ciudad, que por el hecho de estar allí, ninguna vivienda le va a superar por avalúo catastral el valor de 150 salarios mínimos. Totalmente seguro, porque así se hizo el estudio predial. A ver, yo quiero hacer una aclaración aquí, una pregunta. La verdad es que se está hablando de matrícula inmobiliaria. Ese predio solamente tiene una matrícula inmobiliaria. O se englobó fueron 4 y al englobarse le asignaron un solo. Después salieron unas 1.100
Ok, pero un momentico. El hecho que tengan matrícula inmobiliaria, hay que recordar esto, es que el derecho civil hay que aplicarlo. Es decir, hay diferentes formas de estar ocupando un predio, como tenedor, como poseedor o como propietario. Cuando se dice propietario es porque el modo, que es la matrícula inmobiliaria, está a nombre, ¿sí? Se hizo la tradición del bien. La matrícula inmobiliaria es la tradición del bien. ¿Quiénes han sido propietarios? El título es la escritura o la resolución de adjudicación. Eso es lo que se matricula. Entonces, ¿qué pasa? Pueden tener los predios posiblemente una matrícula cuando hubo una falsa tradición. Anteriormente se acostumbraba, mientras no hubo una reglamentación de los predios, las cartas, muy famosas cartas compra, cartas propiedad, que venían y era una escritura que no identificaba el bien como matrícula inmobiliaria, sino que se vendía la posesión y esa posesión la inscribían. Esa posesión inscrita le asignaban un número de matrícula inmobiliaria, que es una falsa tradición. Porque la tradición verdadera, donde están los diferentes propietarios que han tenido el dominio de ese predio, son los que deberían estar ahí. Entonces, por ejemplo, ahí debe estar la Colpec y posteriormente el departamento o el distrito, pero en la tradición no debe aparecer más nadie. ¿Para qué la titulación? Casualmente, para que en el título, en la matrícula inmobiliaria, se reconozca el derecho de dominio de esa persona que está ocupando. Por eso yo ahora estoy escuchando, más bien sí tienen, óigame bien, un registro catastral, tienen no matrícula, sino un número de catastro que identifica el predio, pero no tienen matrícula inmobiliaria. Gracias. Bueno, es decir, eso son falsas tradiciones. Falsas tradiciones. Gracias. Yo quiero aclarar que efectivamente la gobernación en 1994 se adelantó un loteo. En ese loteo salieron 1.150 matrículas, de los cuales hoy quedan efectivamente estas que se estamos presentando para la transferencia. Las demás ya no se encuentran en cabeza de la gobernación. Una deuda en instrumentos públicos. Todas estas matrículas que ya están puestas aquí en esta lista. En instrumentos públicos solamente se paga un impuesto y es al momento de hacer la transferencia efectiva. Entonces no existen deudas a favor de instrumentos públicos hoy. Van a aliviar y se van a condenar esa deuda. ¿Cuándo ese predio va a estar a nombre del poseedor o de la persona que es? De acuerdo al convenio, será 6 meses posterior a la transferencia del bien a favor de Corvivienda. Ok, perfecto. Ok, cumplida pues la respuesta, con la respuesta de la doctora Susana, las inquietudes de los diferentes diputados que intervinieron, damos por terminada esta socialización. Continúe, señoras. Gracias, doctora Susana. Muy explícita, muy clara, muy importante su intervención por las aclaraciones que hizo. Continúe, señora secretaria. Octavo, proposiciones y varios. En varios quiero decir que este proyecto ha sido asignado y pues lógicamente ya fue por oficio fue designado a la Comisión de Presupuesto. El presidente de la comisión pues procederá oportunamente a designar los ponentes para su estudio. Tiene la palabra diputado Juan Mejía. Buenos días para todos los colegas.
a los que nos ven por las redes, para colocar esta sesión en las manos de Dios. Este proyecto se le asigna a los diputados, a la doctora Viviana Villalobos y al doctor Eugenio Martínez para que rindan informe el 16 de abril a las 8 a.m., martes, en comisión. ¿Hay proposiciones en secretaría, señora secretaria? No, señor presidente, no hay proposiciones. ¿Tiene alguna proposición algún diputado? No habiendo proposiciones, señora secretaria, continúe con el orden del día. Agotado el orden del día, señor presidente. Agotado el orden del día, se cita para mañana 10 de abril a las 9 de la mañana, a sesión plenaria.